La experiencia humana está atravesada por momentos en los que la lógica se agota, las fuerzas se debilitan y las alternativas desaparecen. Existen situaciones en las que el ser humano se enfrenta a realidades que no puede controlar, resolver ni comprender plenamente. Enfermedades incurables, crisis económicas profundas, pérdidas irreparables, rupturas familiares, injusticias estructurales, miedos paralizantes y decisiones que parecen no tener salida configuran lo que comúnmente llamamos imposibles. Frente a estos escenarios, surge una de las preguntas más antiguas y profundas de la espiritualidad: ¿es posible confiar en Dios cuando todo parece perdido? La confianza en Dios no es un concepto abstracto ni una postura ingenua frente a la vida. Es una actitud espiritual, existencial y práctica que se pone a prueba precisamente cuando las circunstancias contradicen toda esperanza racional. Confiar en Dios en medio de los imposibles no significa negar la realidad, sino interpretarla desde una perspectiva trascendente. Significa creer que la última palabra no la tienen las circunstancias, sino Dios. En este relato se explora la aplicación concreta de la confianza en Dios cuando el ser humano se enfrenta a lo imposible, analizando sus fundamentos teológicos, psicológicos y espirituales, así como sus implicaciones prácticas para la vida cotidiana. La naturaleza de lo imposible en la experiencia humana. Lo imposible no se define únicamente por la ausencia de recursos, sino por el límite de la capacidad humana. Algo se vuelve imposible cuando excede el control, la previsión y la fuerza del individuo. Desde esta perspectiva, lo imposible no es solo un hecho externo, sino una experiencia interior, el momento en que el ser humano reconoce su finitud. Paradójicamente, la cultura contemporánea ha promovido la ilusión de autosuficiencia. El progreso tecnológico, el acceso a la información y el énfasis en el éxito personal han generado la idea de que todo problema tiene una solución si se posee el conocimiento adecuado. Sin embargo, la vida desmantela continuamente esta ilusión. Hay dolores que no se explican, procesos que no se aceleran y situaciones que no se revierten por voluntad humana. En estos escenarios, el ser humano puede reaccionar de dos maneras: con desesperación o con confianza. La desesperación nace cuando el individuo cree que todo depende de él, la confianza surge cuando reconoce que no todo depende de él. Confiar en Dios no elimina el dolor de lo imposible, pero transforma su significado. El imposible deja de ser un muro definitivo y se convierte en un espacio donde la fe puede manifestarse. Confianza en Dios, definición y alcance. La confianza en Dios no es optimismo emocional ni negación del sufrimiento. Es una decisión consciente de depositar la seguridad última en Dios, incluso cuando no se comprende su acción. Confiar en Dios implica aceptar que Él es soberano, bueno y fiel, aun cuando sus caminos no coincidan con las expectativas humanas. Esta confianza tiene tres dimensiones fundamentales. Intelectual, porque reconoce quién es Dios. Emocional, porque entrega el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Volitiva, porque decide actuar conforme a esa confianza. Confiar en Dios no significa pasividad. Al contrario, es una postura activa que orienta las decisiones, las actitudes y la perseverancia. La confianza no anula la responsabilidad humana, pero libera al individuo de la carga de creer que todo depende exclusivamente de su esfuerzo. El imposible como escenario pedagógico. Desde una perspectiva espiritual, los imposibles no son accidentes sin sentido, sino escenarios pedagógicos. No siempre son causados por Dios, pero pueden ser utilizados por Él para revelar verdades profundas. En medio de los imposibles, el ser humano aprende límites que en tiempos de estabilidad suele ignorar. Los imposibles revelan la fragilidad humana, la necesidad de dependencia, la insuficiencia del control, la profundidad de la fe. La confianza en Dios no se desarrolla en la comodidad, sino en la tensión. Es en el conflicto donde la fe madura, se purifica y se profundiza.
Cuando todo es posible, la confianza es opcional; cuando nada lo es, la confianza se vuelve esencial. El miedo como antagonista de la confianza. Uno de los principales obstáculos para confiar en Dios en medio de lo imposible es el miedo. El miedo paraliza, distorsiona la percepción y reduce el horizonte. En contextos de imposibilidad, el miedo suele tomar la forma de preguntas insistentes: ¿y si no funciona? ¿Y si empeora? ¿Y si Dios no interviene? El miedo no es pecado en sí mismo, es una reacción humana natural. El problema surge cuando el miedo se convierte en el criterio principal para interpretar la realidad. Cuando el miedo gobierna, la confianza se debilita. Confiar en Dios no implica ausencia de miedo, sino decisión de no obedecerlo. La fe no elimina el temor, pero lo reubica. En lugar de ser el centro, el miedo se convierte en una emoción que se entrega a Dios. La confianza no niega el peligro, afirma la presencia divina en medio de él. La espera como expresión de confianza. Una de las aplicaciones más difíciles de la confianza en Dios es la espera. El ser humano moderno está habituado a la inmediatez. Sin embargo, muchos imposibles no se resuelven rápidamente. La espera prolongada pone a prueba la fe, no por la duración, sino por la incertidumbre. Esperar en Dios no es resignación ni pasividad. Es una espera activa, sostenida por la esperanza y la fidelidad. Implica seguir viviendo, actuando y creyendo aun cuando no hay señales visibles de cambio. La espera es una forma silenciosa pero poderosa de confianza. Durante la espera, Dios no solo obra en la circunstancia, sino en la persona. La paciencia, la humildad y la perseverancia se forman en el tiempo. La confianza madura aprende que Dios no siempre responde según el calendario humano, pero nunca falla en su propósito. Confianza en Dios y responsabilidad humana. Un error común es oponer la confianza en Dios a la acción humana. Sin embargo, la verdadera confianza no anula la responsabilidad, sino que la orienta. Confiar en Dios no significa dejar de actuar, sino actuar sin ansiedad desmedida. La confianza sana permite hacer todo lo que está al alcance humano y luego descansar en Dios respecto a lo que no lo está. Esta dinámica libera de la culpa, del perfeccionismo y del agotamiento espiritual. El ser humano coopera, Dios dirige. En los imposibles, esta colaboración se vuelve evidente. Hay pasos que el individuo debe dar, decisiones que debe tomar y esfuerzos que debe realizar. Pero también hay momentos en los que debe reconocer que ha llegado al límite y que solo Dios puede intervenir. La confianza se manifiesta en saber discernir esa frontera. La confianza como testimonio. Confiar en Dios en medio de los imposibles no es solo una experiencia personal, es también un testimonio colectivo. En una sociedad marcada por la ansiedad, la desesperanza y el control excesivo, una vida que confía en Dios se convierte en una señal contracultural. Esta confianza no se expresa con discursos triunfalistas, sino con una paz inexplicable, una perseverancia serena y una esperanza resistente. Las personas que confían en Dios en medio de la adversidad no siempre tienen respuestas, pero tienen una estabilidad que interpela. El testimonio de la confianza no está en la ausencia de lágrimas, sino en la capacidad de seguir creyendo con ellas. En contextos de imposibilidad, la fe vivida se vuelve más elocuente que cualquier argumento teológico. Confianza en Dios y transformación interior. Uno de los frutos más profundos de confiar en Dios en medio de los imposibles es la transformación interior. Aunque el cambio externo no siempre ocurre como se espera, la persona que confía experimenta una renovación interna. Esta transformación incluye una identidad menos dependiente de los resultados, una fe más profunda y menos condicionada, una libertad interior frente al control, una esperanza menos frágil. Confiar en Dios reconfigura la manera de interpretar la vida.
El éxito deja de ser el único indicador de sentido, y el fracaso deja de ser el fin. La confianza desplaza el centro de gravedad del yo hacia Dios. La fe cuando no hay milagro visible. Uno de los desafíos más complejos de la confianza en Dios es sostenerla cuando el milagro esperado no ocurre. No todos los imposibles se resuelven como se desea. Algunas pérdidas son definitivas y algunas respuestas nunca llegan. Aquí se revela la profundidad de la confianza, creer que Dios sigue siendo bueno aun cuando el resultado no coincide con la expectativa. Esta fe no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es. No es una fe transaccional, sino relacional. Confiar en Dios en estos casos no significa negar el dolor, sino atravesarlo con esperanza. Es creer que incluso en el sufrimiento hay sentido, aunque no sea inmediato ni evidente. Esta confianza no elimina el duelo, pero lo humaniza y lo sostiene. Aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. La confianza en Dios en medio de los imposibles se concreta en prácticas diarias. Oración honesta, que expresa tanto la fe como el miedo. Lectura espiritual, que recuerda las promesas y el carácter de Dios. Comunidad, que sostiene cuando la fe individual flaquea. Entrega consciente, que reconoce los límites humanos. Esperanza activa, que sigue caminando aún sin garantías. Estas prácticas no eliminan el imposible, pero fortalecen al creyente para atravesarlo. La confianza se cultiva, no se improvisa. En conclusión, confiar en Dios en medio de los imposibles es uno de los actos más profundos y transformadores de la fe. No es una postura ingenua ni una huida de la realidad, sino una elección consciente de esperanza frente a la incertidumbre. Es reconocer que la vida no siempre se puede controlar, pero siempre se puede confiar. Los imposibles no son el fin de la fe, son su escenario más auténtico. En ellos, el ser humano descubre que la confianza no depende de las circunstancias, sino de la relación con Dios. Confiar no garantiza la ausencia de dolor, pero asegura la presencia de sentido. No promete caminos fáciles, pero ofrece compañía fiel. En última instancia, confiar en Dios en medio de los imposibles es creer que la historia no termina donde termina la capacidad humana. Es afirmar que, aun cuando no hay salida visible, Dios sigue siendo el camino, la esperanza y el sostén. Y esa confianza, silenciosa pero firme, se convierte en una de las expresiones más altas de la fe vivida.